¿Quieres saber cuáles son las principales previsiones económicas para este 2024? Los riesgos principales, así como las oportunidades que tenemos hacia futuro. Pues el día de hoy tenemos una extraordinaria entrevista en Aldea Financiera. Nos acompaña la doctora Nora Ampudia. Además de ser mi maestra, es muy buena amiga, es investigadora de la Universidad Panamericana, académica, autora, asesora de organismos empresariales, particularmente en este momento la Cámara de Comercio, y además la acaban de invitar para ser parte del comité que se está teniendo aquí en el estado de Jalisco con todo el tema fiscal. Así que nos da mucho gusto recibirla aquí en su casa, Aldea Financiera. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer estar aquí contigo. No, siempre es un gustazo y pues a mí me gustaría empezar, doctora, si me lo permite, preguntándole cuáles son los principales nubarrones que ve usted hacia futuro, pues en el mundo, evidentemente, en México y Jalisco. ¿Qué es lo que usted está viendo como riesgos? Bueno, los riesgos más importantes a nivel mundial tienen que ver con la desglobalización, esta fractura que está habiendo entre el bloque de Occidente y el bloque de Oriente. Estos BRICS que están invitando, o sea, los BRICS que están invitando a Irán, a Libia y a otros países y que están procurando desdolarizarse, es decir, salir de la influencia del dólar para evitar estos boicots económicos que se han aplicado a Rusia por la guerra. Entiendo. China, que está interesada en internacionalizar su moneda. ¿Y por qué son riesgos? Porque están generando fuertes conflictos, no solo económicos, sino militares, ¿no? El otro gran riesgo es la invasión el problema de China y Taiwán, en un caso de invasión de China a Taiwán, porque considera que es parte de su territorio. Hay que destacar que Taiwán es el principal productor de microchips a nivel mundial. Sí, muy cierto. Y que una invasión pondría en riesgo la economía digital, la innovación tecnológica, porque ahora todo depende de esos chips. Claro, todo tiene chips. Y podría generar una fuerte contracción del Producto Interno Bruto con una caída de hasta el 18% del PIB mundial, ¿no? Caray. Si se diera ese fenómeno. Luego está el problema del Mar Rojo, del estrecho, con los ataques que están haciendo a los barcos con contenedores que vienen del Canal de Suez o van al Canal de Suez, y eso está retrasando otra vez las entregas, problemas en la cadena de suministro, incremento en los costos, con el terrible riesgo de que este conflicto de Israel y Hamas, que están apoyando en Yemen y en Irán, pues escale, porque ya Estados Unidos y Gran Bretaña han bombardeado posiciones de estos terroristas, ¿no?, en otros países. La circunstancia a nivel mundial, el tema de la seguridad que usted menciona, pues es bastante fuerte. Sí. En nuestro país, ¿qué riesgos está viendo? Porque todo esto afecta y posiblemente con algunas presiones inflacionarias que pudieran hacer que las tasas de interés se mantengan altas. Sí, de hecho ese es el principal riesgo, ¿no? Que las tasas de interés se mantengan altas a nivel mundial por estos riesgos militares geopolíticos, por el calentamiento global, que independientemente de si es causado por el hombre o es un proceso natural de la Tierra, es un hecho. Así es. Tenemos estrés hídrico, problemas en el Canal de Panamá por insuficiencia de agua, pero Jalisco es una economía muy vulnerable al cambio climático. Tenemos estrés hídrico y el estrés hídrico ha ocasionado una baja en las cosechas que ha incrementado los precios de la canasta alimentaria. Jalisco en particular es un estado que sufre mucho de estrés hídrico y tenemos que hacer un uso más razonable del agua de riego y un uso más razonable para evitar que el agua de lluvia se vaya por la alcantarilla mezclándose con aguas negras, ¿no? El otro riesgo para Jalisco y para México es la posibilidad de que Trump sí sea candidato. Cada día más, ¿verdad? Cada día más, que gane las elecciones. Sí, ya DeSantis ya dijo que
le dio su apoyo a pesar de los conflictos y diferencias. Exacto. Y cómo a pesar de todos estos problemas legales que tiene Donald Trump, tiene un gran apoyo por parte de la población, ¿no? Y Trump, pues, es un populista de derecha nacionalista que ya nos ha amenazado con cancelar el Tratado de Libre Comercio. Es correcto. Y todavía se va a volver a abrir el tratado para hacer algunos cambios. Y si Trump gana, hay mucho riesgo en ese sentido, más las presiones migratorias, ¿no? Que estamos teniendo, que ya no solo vienen del centro de Centroamérica, sino que ya están cruzando por México, africanos, asiáticos. Impresionante. Impresionante, ¿no? Sí, esa es también una circunstancia que pone a prueba la relación entre Estados Unidos y México, porque el tema migratorio se convierte en una problemática social sumamente importante. Exacto. Exacto. Y entonces el otro riesgo es esta inflación que no disminuye. Creo que no estamos poniendo suficiente atención a las causas de la inflación por parte de los bancos centrales. Y entre estas causas de la inflación, pues ya dijimos el calentamiento global, pero también la transición energética, porque estamos requiriendo de litio, de grafeno, de una serie de metales muy escasos y gases raros, cuya oferta es muy limitada y la demanda está cuadruplicándose y entonces los precios suben. Entonces la inflación se mantiene alta por el calentamiento global, la inflación se mantiene alta por este cambio tecnológico, la inflación se mantiene alta por los problemas geopolíticos. Correcto. ¿No? Y mantener de mucho tiempo las tasas de interés altas, que son las tasas de interés más altas de la historia. Correcto. ¿No? Pues desacelera la economía. De hecho, lo sorprendente es que ni Estados Unidos ni la eurozona hayan caído en una recesión. ¿No? Uh-huh. Y hay quien dice que todavía pueden tener ese aterrizaje suave que evite una recesión. Alemania es el que de repente está cascabeleando un poquito más, ¿verdad? De hecho, estuvo en recesión, no han salido los últimos datos, sí llegó a 2 trimestres consecutivos con de contracción. Inglaterra no canta mal las rancheras, también desde que se salieron del Brexit, no repunta la economía de Inglaterra. Italia, que es una economía muy grande, también está cascabeleando, ¿no? Y bueno, esos son los riesgos internacionales y definitivamente afectan a México. Y por el otro lado, doctora, la parte de oportunidades, porque si bien lo ha mencionado de manera muy puntual, todos los riesgos que tenemos, pero me parece que también hay en esto que está sucediendo algunas oportunidades, particularmente para México. Sí. ¿Qué es lo que usted está viendo que deberíamos de tener enfoque? Desde luego, pues la inversión extranjera, que según los últimos datos sí fue importante el año pasado. Sí, cómo no. No tanto como lo esperábamos, ¿no? Por el nearshoring. El repunte de la actividad económica obedeció más el año pasado a la inversión de mexicanos en México, en parques industriales, en almacenes, en bodegas, esperando esta inversión extranjera, ¿no? Pero estos conflictos geopolíticos que están obstaculizando el comercio internacional, el problema del Canal de Panamá sí favorece a México, ¿no? Porque por el nearshoring va a atraer inversionistas que buscan estar más cerca de la economía más grande del mundo y aprovechar el acuerdo comercial que tenemos, ¿no? Uno de los grandes retos que tienen los países, y México no queda fuera de esto, es el talento, el desarrollo del talento. Usted como académica, ¿hacia dónde ve que esto tiene que ir desde el punto de vista de poder ofrecer a las empresas, pues que tengan ese talento, porque ha ido evolucionando? Sí, nosotros ahorita tenemos un problema de vacantes, ¿no? Jalisco tiene un problema de vacantes fuerte, que las empresas no encuentran el personal, o está sobrecalificado o está subcalificado. Así es. ¿No? Y entonces yo creo que una alternativa es más tecnológicos, ¿no? Más institutos tecnológicos que se enfoquen
hacia donde se está evolucionando la economía, ¿no? Que es el Big Data, la inteligencia artificial, las ingenierías, ¿no? Correcto. Eso es lo que Jalisco y México está necesitando, ampliando esa oferta de trabajo capacitada para estos nuevos tiempos. El proceso electoral que tendremos en nuestro país este año, que ya lo hemos ido viviendo con precampañas, pero que todavía existe una incertidumbre de quién pudiera ganar. Mucho apunta que pudiera ser una mujer la próxima presidenta. Sí. Eso sería un cambio de paradigma muy fuerte para nuestro país, que hay que decirlo abiertamente, tradicionalmente ha sido un país con relativo machismo, ¿no? Y que ha ido evolucionando positivamente alrededor de eso, pero ¿ve en el proceso electoral un riesgo o una potencial disminución en la actividad económica derivado de ese, como le llaman, pagar por ver por parte de las empresas? Exacto, sí, tal como lo has dicho, es ese pagar por ver, y en caso, ¿no? Uno no sabe qué puede suceder, que ganase un partido opuesto al gobierno actual, la posibilidad de que el gobierno actual no quiera reconocerlo y que eso genere inestabilidad. Correcto. ¿No? Incertidumbre. Si no estando en el gobierno, dieron la pelea en su momento para que lo reconocieran, ahora estando en el gobierno, exacto, sería relativamente más fácil el tratar de mantenerlo argumentando alguna cuestión en el proceso electoral que no les benefició, ¿verdad? Y los ojos de los inversionistas extranjeros están en ello, ¿no? Porque ellos necesitan Estado de Derecho, porque ellos necesitan un suministro de energía más estable, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo mucho por energías verdes, porque los inversionistas ya exigen proyectos ecológicos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y nosotros no estamos haciendo eso, y depende quién gane las elecciones, el que se dé apoyo a ciertos proyectos energéticos o a otros proyectos energéticos. Y eso los empresarios extranjeros lo están monitoreando muy de cerca. Muy de cerca y con una postura que todavía no está del todo definida. Me imagino que ahí hay una complicación para la candidata de Morena, porque pues a lo mejor tiene que seguir la línea. Y por otra parte, lo que requiere el mundo es esa evolución hacia energías más verdes. Sí. Y eso se tiene que ir haciendo. De las previsiones económicas, ¿qué nos puede contar? Su análisis, qué dice, cómo termina o cómo va a estar este año previsiblemente con el tipo de cambio? Hemos tenido un superpeso, una cuestión que ha afectado a los exportadores. A los exportadores, al turismo, a los inversionistas extranjeros, porque cada peso paga menos salarios, o cada dólar compra menos pesos para materia prima, para salarios, impuestos, etcétera. Entonces, el peso fuerte, si bien ha beneficiado a los importadores, de hecho, parte del crecimiento económico del año pasado es porque muchos empresarios aprovecharon el peso fuerte para comprar maquinaria, equipo y materia prima. Y la inversión privada fue la que más creció el año pasado, aún y a pesar de los megaproyectos públicos, ¿no? Y esa inversión privada es lo que le dio gran dinamismo a la economía mexicana el año pasado, que en un principio pensábamos que pudiera entrar en recesión y que va a acabar creciendo entre un 3.3 y un 3.5. Para este año se espera una desaceleración, porque a nivel mundial se espera una desaceleración. Y la perspectiva de crecimiento económico para este año es de 2.1 o cuando mucho 2.5, de acuerdo con economistas especializados y analistas. Y para el tipo de cambio, algún tipo de cambio que estén viendo, porque pues lo estamos viendo rondar los 17 pesos, pero lo siguen viendo ahí el resto de año, ¿o piensa que para el final de año pudieran tener algún repunte? Están pensando, dependiendo de los resultados de las elecciones, del nearshoring y de las elecciones en Estados Unidos, es importante, porque si gana Trump le va a pegar al peso. O sea, ¿usted prevé que si un triunfo de Trump
pudiera debilitar a nuestra moneda. Sí, y entonces lo que se está esperando es que termine alrededor de los 18 para Ok. este 2024. No una depreciación No, muy significativa. no se espera. Habría una depreciación significativa de aumentar el conflicto político, de aumentar el involucramiento de los narcos en las el proceso, elecciones, ajá. en el proceso a nivel municipal y estatal, ¿no? Y y obviamente la escalada de la guerra en otras partes del del mundo. mundo. Trump fortalecería al tipo de cambio, o sea, al dólar. ¿Usted vería un dólar más fuerte? Porque eso también ha beneficiado o ha generado que tengamos esta fortaleza en nuestra moneda, también un dólar Débil. relativamente débil. ¿Ve que Trump pudiera generar un fortalecimiento del dólar que también generara esa... Lo que sucede es que el dólar sigue siendo la moneda de refugio a nivel internacional. Sí. Sigue siendo la moneda en el que el 80% de las transacciones están cotizadas, financieras o comerciales, Hoy nos guste o o de no nos inversión, guste, nos ¿verdad? guste o no nos guste. Y cuando hay inestabilidad en el precio del petróleo, cuando hay inestabilidad en otros países del mundo, cuando hay inestabilidad geopolítica, los inversionistas tienden a refugiarse en el dólar y eso fortalece el dólar. Entonces yo diría, más que Trump, es ese conjunto de situaciones lo que fortalecería el dólar. Una ensalada de cosas Sí. que ahí estarían. Pues las previsiones no se ven, o sea, es un crecimiento menor para este año, pero tampoco una cuestión que llame la atención. No. Parecería que digamos, para las empresas ve un ambiente favorable. Usted, en su análisis, ¿sí ve que el empresariado está teniendo una confianza en lo que puede ser el futuro o cómo lo está La viendo? economía de México es fuerte, la población es grande, hay muchos jóvenes que están en la edad del consumo. Los incrementos al salario mínimo definitivamente han apoyado al Claro. consumo, más las remesas, ¿no? La histórica llegada de remesas que estamos esperando 63, cerrar el año pasado con 63,000 millones de dólares Sí. apoyan al consumo, y cuando hay consumo hay producción porque hay ventas, ¿no? Entonces el empresario en el corto plazo es lo que ve, Claro. ¿no? Y para el ciudadano de a pie, los que de repente quieren tomar decisiones, alguna sugerencia, ¿qué les recomienda para aprovechar, pues de alguna manera, las oportunidades y poderse cubrir de estos riesgos que usted ha comentado? Sí, claro. Los consumidores, como siempre, deben hacer planeación financiera, ¿no? Deben tener en cuenta que la inflación no va a llegar al 3%, ¿no? Que se va a mantener por arriba del 4% todo el año. Y entonces tienen que planear bien su gasto, hacer un presupuesto, ahorrar, ¿no? Ahorrar, sí. Ahorrar para imprevistos, si es posible invertir, elegir unos buenos instrumentos financieros, invertir en el largo plazo, no lo que les falta, sino lo que les sobra. Y a corto plazo, pues pueden aprovechar ciertos instrumentos financieros seguros que son bonos del gobierno, ¿Cómo no? ¿no? Que ahorita son rentables porque están por arriba del 11%. Sí, es una tasa bastante Es una atractiva. tasa bastante Y atractiva. positiva, hablando de tasa real, ¿no? Exacto. Y es tasa real positiva porque la tasa está arriba del 11 y la inflación está 4.5. Entonces tienen un rendimiento interesante. Es una inversión de corto plazo a 28 días o a 90 días o a 120 días. Y tienen liquidez. Se dice mucho que nuestro país puede crecer más rápido, Sí. que deberíamos de crecer a tasas mucho mayores para generar empleo para las nuevas generaciones, que tenemos una tasa de desempleo pues baja en este momento, pero en general se dice que México debería de crecer a una velocidad mayor. ¿Qué elementos ve usted que debería tener nuestro país para que pudiéramos alcanzar esos crecimientos? Antes que nada, el respeto al Estado de Derecho. Clave. Antes que nada, el respeto a las instituciones autónomas, porque las instituciones autónomas representan un contrapeso al poder
del gobierno, Sí. ¿no? Y ese contrapeso es lo que facilita la democracia y la libertad, ¿no? Antes que nada, es lo que necesitamos. Después, seguridad, ¿no? Abrazos, no balazos. Eso no funciona muy bien, que ya hemos visto, ¿verdad? No está funcionando definitivamente. Y es parte del respetar el Estado de Derecho. Exacto, exacto. O sea, si la haces, pues tienes que pagar las consecuencias. Sí, después, abasto suficiente de energía. Energía es clave. ¿No? Y sobre todo... Y con precios competitivos, ¿verdad? Con precios competitivos, ¿no? Y luego, mano de obra capacitada, ¿no? Condiciones laborales dignas. De acuerdo. ¿No? Salarios remuneradores, porque el empresario gana lo que gasta. Si nosotros nos fuéramos a vivir a una isla pequeñita, nos daríamos cuenta que si yo entierro mi dinero, la economía no crece. Uh-huh. Pero si yo reinvierto ese dinero, produzco, genero empleos. Si genero empleos, genero ingresos. Si genero ingresos, genero consumo. Si genero consumo, genero ventas y puedo seguir produciendo. Claro. Pero si soy de los que concentra la riqueza y quiero apoderarme de la mayor cantidad de ganancias, la economía no crece y va a llegar un momento en que ya no vas a vender como quisieras vender. Entonces, eso es clave, ¿no? Saber que el dinero debe circular, debe retornar a la economía y no debe atesorarse. Y entonces una menor desigualdad social genera mejor crecimiento, más sustentable, más de largo plazo. El otro día una persona se me acercó y me decía que sus ventas habían disminuido en una boutique que tiene, uh-huh. Que cómo le hacía para recuperarlas, que porque pues su mercado mucho se estaba yendo al famoso e-commerce. Uh-huh. Y eso habla de una evolución de los negocios. Sí. ¿Qué opina usted de ese cambio que estamos teniendo? Yo pues, todavía me acuerdo que yo era el control remoto de mis papás, ¿no? Yo me pedían que parara a cambiarle de canal. Pero las nuevas generaciones ya nacieron con un celular inteligente, sí. Con el internet, que sí. Es una cosa maravillosa, pero que ha generado una dinámica diferente, distinta. Con tiendas virtuales, como ellos dicen, ¿no? Así es. Entonces, es la tendencia de los jóvenes es a comprar en línea, ¿no? Sí. Y las empresas tienen que adaptarse a ello, ¿no? Y no solo adaptarse, sino darse a conocer, ¿no? Para que el empresario solo tenga, se me olvidó el nombre, solo tienen una tienda física que en realidad ni siquiera está muy surtida, simplemente vas, ves lo que hay y lo compras luego en línea, ¿no? Ah, sí. Hacen esa comparación, ¿no? De uh-huh. Aquí ya, inclusive se lo prueban, ¿no? Sí, y luego ya lo compran en línea buscando lo más barato, que a veces sí lo encuentran. Exacto. Entonces, esa evolución de los negocios hace que las empresas deben de estar pensando en digitalizarse. Sí, en digitalizarse y utilizar el Big Data para analizar los datos y tomar las mejores decisiones de producción, ventas, mercadotecnia, a través del análisis de la información que ellos están generando pero que no están aprovechando. Las universidades, los investigadores generan muchísimas innovaciones, investigaciones, patentes. En nuestro país eso se da mucho. ¿Qué hace falta para que aproveche México esas patentes que se generan, esas investigaciones, para llevarlo de la mente al mercado, digámoslo así? No sé, Roberto. Tendría que pensar. No se preocupe. Complicado, ¿verdad? El tema. Complicado, sí. ¿Qué hacer con las patentes? Yo creo que no hay cultura de la patente en México. Okay. Honestamente te digo. Y las universidades no les venden a los alumnos la cultura de la patente. En la Universidad Panamericana donde trabajo, sí, se está haciendo ahorita un gran esfuerzo por, señores investigadores, vamos a patentar sus productos. Alumnos emprendedores tienen que saber patentar sus productos. ¿Cuál es la importancia de patentar? ¿No? Creo que
ahí nos falta muchísimo esa cultura del emprendimiento y esa cultura de proteger tus derechos de autor. Es muy importante. Y además que haya apoyos para impulsar ese emprendimiento, Claro. ¿no? A través de financiamiento, Claro. a través de inversionistas ángeles. Sí. Y un ecosistema que permita que... Capital Semilla. Exacto. Estamos llegando al final de la entrevista, doctora, muy interesante, se va el tiempo volando, pero antes de irnos me gustaría preguntarle alguna recomendación de libro. Sí, con mucho gusto. Hay un libro muy bueno que se llama Mega Amenazas, de Nouriel Roubini, y El futuro del dinero, de Prasad, ¿no? Sí, yo ese lo he escuchado y creo que ahí hay un tema bien interesante, ¿no? El libro del futuro del dinero, pues supongo que ha de tocar temas como criptomonedas y Sí, esto sucede, ¿no? fintechs, los riesgos para la política monetaria, que puede perder el control de la oferta monetaria si estas criptomonedas realmente empiezan a tener una función de dinero. Sí, de cambio, ¿no? Como medio de intercambio. Entonces, de medio de cambio y de reserva de valor, y entonces el Banco Central no podría influir en el alza y baja de tasas de interés, porque tanto las fintechs como estas criptomonedas están prácticamente fuera de su ámbito de regulación. Y van evolucionando, ¿no? Hablábamos antes de empezar la entrevista que ya hay hasta un ETF de criptos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y los riesgos de inestabilidad financiera, de contagios financieros, se aceleran a nivel mundial. De eso habla ese libro del futuro del dinero. El futuro del dinero. Pues hay que leer El futuro del dinero y hay que leer Mega Amenazas para entender más de lo que está pasando en nuestro mundo económica y financieramente hablando, doctor. Así es. Oiga, pues llegamos al final de esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias. Siempre es un privilegio tenerla aquí en Aldea Financiera. Particularmente, yo le tengo gran admiración y cariño. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición. Gracias a ti. Yo también te admiro Muchas mucho. gracias. Me impresionan tus capacidades. Muchas gracias. Y estoy bien contenta de estar aquí. Igualmente, doctora, de verdad, y pues todo se lo debo a mis maestros. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues llegamos al final de esta entrevista. Mándenos sus comentarios a través de las redes sociales. Si te gustó la entrevista, dale like. Si quieres que hablemos de algún tema, dinos qué más quisieras que tratemos. Por el pronto, te agradezco mucho tu atención y me despido, ya sabes, como siempre, deseándote que tengas un día, sí, así, con tendencia positiva. Hasta la próxima.